En un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques y montañas, vivía un joven llamado Alejandro. Era un hombre solitario, conocido por su misteriosa presencia y sus profundos ojos verdes. A pesar de su carácter reservado, había conquistado el corazón de Isabel, una joven del pueblo con una belleza tan radiante como su amabilidad. Juntos eran la pareja perfecta, o eso pensaban todos. Sin embargo, Alejandro guardaba un oscuro secreto, uno que le atormentaba cada luna llena. Desde su adolescencia, había descubierto que era un hombre lobo. Cada noche de luna llena, su cuerpo sufría una transformación brutal y su mente quedaba presa de un instinto salvaje y sanguinario. Durante años, había logrado mantener a salvo a los habitantes del pueblo, alejándose al bosque cuando sentía la transformación cercana. Una noche, mientras la luna llena comenzaba a asomar el cielo, Alejandro sintió el inconfundible hormigueo que anunciaba la transformación. Desesperado, trató de huir hacia el bosque, pero Isabel, preocupada por su extraña conducta, decidió seguirlo. Alejandro, sintiendo la proximidad del peligro, le suplicó que se quedara en casa, pero ella no entendía su temor. Al adentrarse en el bosque, Alejandro cayó de rodillas mientras su cuerpo empezaba a cambiar. Su piel se cubrió de pelo grueso, sus manos se convirtieron en garras y sus ojos brillaron con un feroz resplandor amarillo. Su mente humana luchaba por mantenerse, pero el lobo interior tomaba el control. Isabel, sin poder creer lo que veía, retrocedió aterrorizada. Trató de llamar a Alejandro, pero sus palabras no alcanzaban a penetrar la mente del lobo. Cuando el cambio terminó, el lobo lo miró con un hambre insaciable. Aunque Alejandro luchaba dentro de la bestia, sus instintos animales eran demasiado fuertes. Isabel corrió por el bosque, pero el lobo la seguía de cerca. Sus gritos resonaron en la noche, pero no había nadie cerca para ayudarla. Finalmente, en un claro del bosque, el lobo la alcanzó. Por un momento, Alejandro logró retomar el control y gritó el nombre de Isabel, pero solo fue un destello de humanidad antes de que el lobo tomara el control total. El bosque se llenó de un silencio perturbador. A la mañana siguiente, Alejandro despertó desnudo y cubierto de sangre, rodeado por los restos de lo que había sido su amada Isabel. La culpa y el horror lo abrumaron. Cayó de rodillas sollozando, consciente de que había perdido lo más preciado por su maldición. Decidió abandonar el pueblo, consumido por el dolor y la culpa. Antes de irse, juró nunca más permitir que la bestia dentro de él lastimara a alguien más. Se adentró en lo más profundo del bosque, buscando un lugar donde pudiera vivir solo, lejos de cualquier ser humano, con la esperanza de que su historia sirviera como advertencia para otros. Incluso el amor más puro puede ser destruido por la oscuridad.